Buen día para todos los cursantes de esta asignatura de la PP2 de la Escuela de Bioanálisis Universidad del Zulia. Les habla la profesora Maxi González Rincón, profesora emérito de la Cátedra de Hematología de la Escuela de Bioanálisis de esta universidad. Le doy la bienvenida a estas 3 clases que les voy a dictar acerca de la toma de muestras sanguíneas, así como la realización de extendidos sanguíneos y las llamadas coloraciones o tinciones de rutina en el área de hematología. Estos son aspectos básicos que se les van a dar y que van a ser profundizados en la asignatura respectiva hematología el 6º semestre, de manera tal porque traten de aprovechar al máximo lo que aquí se les va a explicar para que puedan comprender de una manera más rápida y puedan abordar con mayor asertividad la asignatura en su momento. Vamos entonces a dar inicio a esta primera clase sobre toma de muestra sanguínea, área de hematología. Muy bien, la toma de la muestra sanguínea, antes de llevarla a cabo, se puede decir que es importante saber en qué consiste o debe consistir el procedimiento. Si no somos nosotros como profesionales del laboratorio clínico quien la lleva a cabo, tenemos que cerciorarnos que el asistente del laboratorio o el auxiliar tenga los conocimientos básicos y correctos acerca de la extracción de muestras sanguíneas. El procedimiento debe incluir una mini entrevista en este caso al paciente, ¿verdad?, que necesita que se le realicen una serie de exámenes. La entrevista tiene como objetivo saber si no trae una orden médica o si la trae, de todas formas preguntarle por qué le indican estos exámenes, si tiene alguna enfermedad de base, si consume algunos medicamentos, si conservó el ayuno en caso de que sea imprescindible, y especialmente en valoraciones o parámetros o mediciones como glicemia, urea, creatinina, por nombrar solo algunos. Luego pasar a tomarle los datos personales, edad, nombre completo, edad, sexo, fecha de nacimiento, el médico que lo envía, los exámenes que son indicados, para luego proceder posteriormente a rotular los tubos de ensayo y preparar el material necesario antes de efectuar la inspección de las venas del paciente y la punción o toma de muestra o extracción. La entrevista es necesaria, la mini entrevista, porque muchos parámetros de los que se determinan en el laboratorio, en las diferentes áreas del laboratorio clínico, se pueden ver alterados si el paciente no conserva el ayuno o si está consumiendo algunos fármacos determinados o tiene un estado patológico preciso. Entonces es necesario dominar estos elementos, estos detalles. Ok, entre los elementos así general que se necesitan para la toma de la muestra, bueno, aquí vemos algunos. Actualmente es imprescindible el tapaboca, es imprescindible incluso gorro, aquí no lo vemos, lentes de seguridad, guantes, ¿verdad?, antes de hacer la inspección respectiva, ¿verdad?, a nivel de la
muestras que más se toman, que es la sangre venosa. Todo esto va a depender, por supuesto, del estado del paciente. Si es un paciente ambulatorio, pues tiene buenas venas a nivel del antebrazo, se prefiere hacer la toma de la muestra de sangre venosa. Y los tubos respectivos, que como le dije, tienen que ser rotulados con el nombre del paciente, el número sí, se lleva número en el laboratorio o un código determinado. Entre el material de laboratorio que se emplea para la toma de muestras sanguíneas tenemos el torniquete o banda, en forma de banda, que es el mejor, porque es el que produce menos éstasis a nivel del brazo, ¿no?, en donde se coloca. Las torundas de algodón, que deben estar embebidas en alcohol isopropílico para hacer la asepsia respectiva. Las jeringas, si la toma de la muestra va a ser con jeringa, ¿verdad? Si se va a utilizar mariposa porque el paciente tenga, o escal, como se le conoce, si el paciente presenta, vamos a decir así, unas venas dificultosas, muy finas, y se tienen que abordar no las del brazo, sino las de la mano o las de la muñeca. Ok, entonces todas estas cosas deben ser tomadas en cuenta antes de decidir con qué se le va a tomar la muestra al paciente. Si en el laboratorio se cuenta con el sistema de extracción de tubos al vacío, se tiene que utilizar una camisa como esta que vemos aquí, y esta es la aguja que ha sido atornillada a la camisa, y ya les voy a explicar cómo está constituida esta camisa. Y dentro de la camisa se van introduciendo los tubos respectivos, dependiendo de los tubos al vacío respectivos, dependiendo de los exámenes que el paciente necesite. Aquí tenemos otro tipo de torniquete, ¿verdad?, que también es de banda, pero trae un broche de seguridad, ¿verdad?, que es el mejor, porque no hay que hacer un nudo como el que no lo trae, que está en el extremo superior de la diapositiva, superior izquierdo de la diapositiva. En el extremo inferior izquierdo estamos observando los tubos al vacío. Como pueden ver, cada uno de ellos tiene una tapa de color diferente, o tienen tapas de colores. Ya vamos a ver qué significan más adelante en un cuadro que les voy a presentar, qué significan esas tapas, esos colores, y van a ser o van a estar directamente relacionadas con el tipo de examen que se necesita para ese paciente y donde se debe depositar la muestra respectiva. Entonces, esto conjuntamente con los lentes de seguridad, con el gorro y toda la parafernalia que ahorita, en cuanto a material, vestimenta de bioseguridad que se debe llevar en virtud de la pandemia declarada en el año 2020 del COVID-19. Luego les voy a hablar más adelante, en la próxima, de cómo es ese sistema de tubos al vacío, en donde vamos a ver la camisa y vamos a ver qué es lo que ella tiene en su interior, ¿verdad?, y en qué consiste este sistema. Muy bien, aquí tenemos un dibujo esquemático de cómo es el sistema de extracción al vacío. ¿Verdad? Del lado izquierdo tenemos la camisa, ¿verdad?, que es este dispositivo plástico que vemos aquí, rectangular, en donde se atornilla la aguja, y ella tiene una aguja hacia la parte externa, que debe tener la capucha,
que vimos en la otra fotografía, en la anterior, en la diapositiva anterior, para protegerse de un pinchazo, y que solo debe ser, sacada la tapa cuando vayamos a pinchar al paciente. Una vez que se atornilla esta aguja, ¿verdad?, en la camisa, del lado dentro, esta aguja trae un dispositivo, ¿verdad? Una aguja que va a quedar hacia afuera de la camisa y otra que va a quedar hacia adentro y que está encapuchada, como vemos aquí, con un protector de goma. Esta que queda encapuchada dentro de la camisa es la que va a romper el vacío del tubo una vez que nosotros, como vemos del lado derecho, metemos el tubo respectivo. Esos tubos traen en el centro de la tapa una parte de goma, como aquí lo dice. Esa parte de goma va a ser pinchada por la aguja que está encapuchada del lado dentro de la camisa, y se va a liberar el vacío. El vacío va a propiciar que una vez que estemos en vena, por supuesto, todo esto tiene que ser una vez que estemos en vena, la sangre empieza a circular por el vacío que se crea hacia el interior del tubo, y la sangre que va a entrar al tubo es directamente proporcional al vacío o al contenido vacío que tiene el tubo que estamos introduciendo. Entonces, lo primero que se debe hacer es colocar la aguja con su capucha y atornillarla a la camisa. Tener todo ese material preparado, los tubos rotulados, todo lo que yo sé que voy a necesitar en el orden en que los voy a colocar. Más adelante vamos a hablar del orden en que se deben ir metiendo los tubos, dependiendo en este sistema, dependiendo de los tipos de exámenes pues que le pidan al paciente o que le exija el médico al paciente. Una vez que tenemos todo el material listo, se le debe colocar el torniquete al paciente en el brazo. Se le pide que estire el brazo, ¿verdad?, que lo extienda, para entonces hacer una inspección de las venas, del pliegue del codo, y determinar cuál es la más adecuada para pinchar. Se hace la asepsia con las torundas de algodón embebidas en alcohol isopropílico, y se introduce. Se le quita la capucha a la aguja que queda en la parte externa, que ya está atornillada a la camisa, y se introduce con el bisel hacia arriba en la vena que hemos elegido, y luego se van introduciendo, como vemos del lado derecho en la diapositiva, los tubos, pinchando cada tapa con la aguja, ¿verdad?, encapuchada, que está en la parte interna de la camisa, para que se libere el vacío y la sangre empiece a fluir. Con este sistema es muy importante estar seguro de que la vena es una buena vena, de que va a estar bien fluida el paso de la sangre hacia el tubo, que no es una vena muy delgada, que la hemos pinchado bien, porque si no el vacío se puede perder e indudablemente se pierde el pinchazo en el paciente cuando deja de fluir hacia el interior del tubo, porque hemos atravesado la vena, porque la vena es muy delgada, todo, y se colapsó. Todo esto hay que tomarlo en cuenta antes de decidir tomar la muestra sanguínea con el sistema de tubos al vacío. Eso es muy importante, hacer un buen análisis del estado de las venas del paciente, y luego decir, voy a tomarla con jeringa, no voy a tomarla con el sistema de tubos al vacío, y si la tomo con jeringa, la voy a tomar
con mariposa, como le decimos aquí, o pericranial, aguja pericranial o escal, en el caso de que el paciente tenga unas venas muy finas o maltratadas. Seguimos entonces con los detalles acerca de la toma o extracción de muestras sanguíneas. ¿Cuáles serían los tipos de muestras habituales que se puedan extraer? Tenemos la venosa, de la que ya veníamos hablando, que es la más empleada para los estudios de rutina del laboratorio. Luego tenemos la capilar, que generalmente se emplea en niños recién nacidos, en niños muy pequeños, en infantes y en pacientes especiales, en donde el abordaje venoso es difícil por las condiciones en las que se encuentran. La arterial, que se emplea generalmente para estudios gasométricos. ¿Cuáles son esos estudios gasométricos? pH y gases. Que generalmente se llevan a cabo también en pacientes en condiciones clínicas especiales. Y los tipos de muestras especiales tenemos el cordón umbilical para estudios genéticos, la vena yugular para pacientes en situaciones especiales y la femoral en pacientes quemados, los cuales no se pueden abordar a nivel del antebrazo, sino específicamente a nivel de la femoral, que es la que podríamos decir es la vena de elección. Muy bien, aquí tenemos en esta diapositiva, en un cuadro explícito, los tipos de muestra que ya les mencioné, las condiciones de muestra, el tubo recolector que se debe emplear, las pruebas que generalmente para las cuales sirve la sangre tomada en esos sitios específicos, ya sea venosa, arterial o capilar, y las causas vamos a decir, de error que se pueden apreciar en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces tenemos en primer lugar la sangre capilar. Como les dije, la sangre capilar generalmente va a ser empleada en infantes y en pacientes especiales. El tubo recolector, ¿verdad? Son capilares, que yo no sé si ustedes lo conocen, algunos tienen una banda azul y otros una banda roja. Si la toma la muestra es capilar, tienen que ser los tubos de banda roja, porque ellos tienen en su interior un anticoagulante, que es la heparina, del cual vamos a hablar luego, cuál es su función. La heparina va a impedir que la sangre se coagule. Y por lo menos en hematología es necesario que la sangre se mantenga fluida, y por eso debe ser tomada la muestra, si es capilar, con un tubo capilar banda roja que tenga heparina. Entre las pruebas que se pueden realizar se encuentra el hematocrito, pero además del hematocrito también se puede hacer recuento de blancos, de rojo, de plaqueta. Y entre las causas de rechazo está que se coagule la muestra, ya sea porque no se mezcló bien en el capilar, que hayan quedado espacios vacíos, porque para realizar el hematocrito, el llenado del tubo capilar, que es muy delgado, debe ser continuo, no pueden haber espacios por aire o burbujas, espacios vacíos. Luego tenemos la sangre arterial. El tubo colector pueden ser inyectadoras preparinizadas o inyectadoras en donde la sangre, o mejor dicho, inyectadoras que ya vengan preparadas con heparina, o en la cual se agregue heparina y se impregne el émbolo y todo el espacio de la inyectadora con la heparina, para impedir que la sangre, una vez que ingrese la arterial, se vaya a coagular.
¿Para qué se emplea? Como ya les dije, para gases arteriales y pH, en pacientes en condición crítica generalmente. Causa de rechazo, lo mismo. La toma de la muestra no pueden haber presencia de burbujas y mucho menos presencia de coágulos. En cuanto a la sangre venosa, las condiciones generales son un paciente en ayuno de 8 a 12 horas. Ahora, si el paciente necesita hacerle, por ejemplo, una glicemia de ayuno y otra postprandial, que es luego de comer o de ingerir alimentos, entonces ya ahí la cosa cambia, porque entonces va a ir en ayuna, va a desayunar, y luego 2 horas después se le va a tomar otra, luego de 2 horas de haber desayunado. En el caso de la hematología, no es imprescindible que el paciente vaya en ayunas para hacerle la toma de la muestra si solo tiene hematología completa. Ahora, si tiene otras determinaciones como glicemia, uricreatinina, tiene que ir en ayunas, porque para ese tipo de determinaciones es imprescindible el ayuno. El tubo colector, en el caso de hematología tenemos el tubo de citrato de sodio, que es el de tapa celeste, el de DTA, que es el de tapa morada, que es para realizar y tomar muestra para hematología completa, y el de citrato de sodio para las pruebas de coagulación. Y tenemos el seco. El seco es el de tapa roja o tapa amarilla, que se emplea para las pruebas del área de bioquímica. Las pruebas realizadas, bueno, ahí las tenemos. Con el tubo de DTA, hematología, velocidad de sedimentación globular. En el caso de el tubo de tapa celeste, todo lo que tiene que ver con el perfil de la coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, dímero de fibrinógeno. Y cuando es el seco, toda la parte de bioquímica, serología, inmunología, hormonas, marcadores tumorales, electrolitos. Y entre las causas de rechazo, lo que les decía, hemólisis, que pueden sobrevenir por una mala toma de la muestra, lipemia o exposición al sol. O sea, que la muestra haya sido tomada en otro lugar y no se traiga en un transportador adecuado, o se haya tardado mucho en llevarla al laboratorio y expuesta a altas temperaturas, y los glóbulos rojos, indudablemente, que son los más frágiles, se rompen. Bueno, en cuanto al procedimiento general para la toma de muestra de sangre capilar, tenemos que generalmente el origen de la sangre capilar o de la toma de muestra de sangre capilar es de origen arteriolar, que es decir, que son esas pequeñas venitas, ¿verdad?, que son imperceptibles, y se utilizan generalmente. Esta toma de muestra es indicada en recién nacidos. En muchos países se emplea la toma de muestra en el recién nacido en el talón, como lo vemos aquí en la figura que tenemos arriba en la diapositiva del lado derecho. Se hace una punción en la parte lateral derecha o izquierda del talón, y de allí se toman con los tubos capilares bandas rojas, y se hacen una serie de pruebas para descartar ciertos errores ingénitos del recién nacido, que pueden nacer con ciertas alteraciones genéticas que son detectadas apenas el niño nace, ¿no? Ocasionalmente se puede hacer en adultos, pero no se aconseja, porque la piel del adulto es una piel generalmente no apropiada para que haya que con el pinchazo se logre un flujo sanguíneo uniforme y adecuado. Se debe frotar el sitio de punción con algodón y alcohol para hacer la asepsia al mismo tiempo que estamos haciendo o propiciando la vasodilatación.
se pincha con una lanceta estéril, similar a la que vemos en el extremo derecho superior de la diapositiva. En este caso pinchando el talón de un recién nacido, y se debe descartar la primera gota de sangre y empezar a llenar, en este caso, el tubo capilar, banda roja, de ahí en adelante, realizando una leve presión en el sitio del pinchazo, ¿verdad? Con capilares, como ya les dije, vamos a llenar esos capilares de banda roja. ¿Y para qué es útil? Para estudios de hemoglobina, hematocrito, frotis periférico y algunos recuentos como el de los glóbulos blancos o leucocitos. Ok, con respecto a la toma de muestras sanguíneas a través de sangre venosa específicamente, el procedimiento general sería el siguiente. Este es procedente a nivel de las venas del antebrazo o la mano, en su defecto. Pero primero se buscan las del antebrazo, y si las del antebrazo no son adecuadas, vamos para las manos. Empleadas en niños mayores de 2 años y en adultos. Recomendable. Se deben preparar los tubos, como ya se les explicó, y el material de punción emplear mucho antes de hacer la inspección a nivel del antebrazo, colocando el torniquete. Se le debe dar confianza al paciente, preguntarle el motivo de los exámenes, de aquí la mini entrevista, que es importante, y ya les expliqué por qué. Ubicar las venas ideales para punción, así sin colocar el torniquete, a simple vista, y luego colocado el torniquete. Se hace la asepsia y se pincha con seguridad. No se debe dejar lavando torniquete por más de 1 minuto. Esto es lo recomendable, pero yo diría que podemos dejarlo un máximo de 2 minutos a 3 minutos, porque se pueden alterar los parámetros de la sangre recogida. Vigilar el estado del paciente una vez que ustedes ya han hecho la toma de la muestra, repartido su muestra en los tubos, y no dejar que se pare de una vez, ¿verdad? Se debe organizar los tubos con la muestra de sangre extraída. Ustedes, una vez que sacan la aguja del lugar donde hicieron el pinchazo, tienen que darle instrucciones al paciente, uno, para que se quede sentado, y segundo, para que deje el algodón, ¿verdad?, allí haciendo presión o hemostasia en el sitio donde se le pinchó, con el brazo extendido y la mano abierta. Y luego que pasen aproximadamente de 3 a 5 minutos, si el paciente se ve y se siente bien y no presenta ningún problema ni mareo, bueno, ahora sí se puede parar. Lo ideal sería colocarle una bandita o un adhesivo allí en el sitio donde se pinchó, y vigilar que no vaya a sangrar. Es la muestra ideal para estudios rutinarios de laboratorio clínico, tanto en el área de hematología como en el de bioquímica como en el de inmunología. Si son niños, deben inmovilizarse con ayuda de los padres, porque es muy peligroso pues que el niño se vaya a mover en el momento en que se esté pinchando. Si el niño está alterado, es preferible no ejecutar la toma de la muestra, y pedirle a los padres pues que lo tranquilicen y darle confianza también para poderlo pinchar de manera adecuada. Bueno, para afianzar lo que estábamos conversando sobre el procedimiento general de la toma de la muestra de sangre venosa, tenemos en primer lugar que cuáles serían los sitios, aparte del antebrazo, que deben ser empleados para la toma de la muestra de sangre venosa y la toma de la muestra en general. Tenemos la mano, como ya les había dicho, en la punta de los dedos si es capilar, en el muslo si es femoral, ¿verdad? Eso es muy importante.
y extraordinariamente en la parte superior del brazo, en la pantorrilla. Como podemos ver en la diapositiva, en el dibujo de la parte superior izquierda. En la parte inferior izquierda tenemos las venas de las manos que pueden ser pinchadas cuando las del antebrazo no pueden hacerlo, no pueden ser realizados o no pueden ser pinchados. ¿Okay? Del lado derecho, en la parte superior, tenemos cómo se debe efectuar el examen previo del estado de las venas del paciente. Fíjense, con los dos dedos, el medio y el índice de la mano dominante del que vaya a tomar la muestra, tanto a nivel del antebrazo como cerca de la mano, ¿verdad? Antes de llegar a la muñeca, que también se puede pinchar dependiendo del estado en que se encuentren. Luego al lado tenemos una fotografía de cómo debe colocarse la banda y en qué lugar. 4 dedos por lo menos antes del pliegue del codo. Debe colocarse en el brazo, por supuesto, el torniquete. Más abajo tenemos en el centro ya se está efectuando con el sistema de tubos al vacío la toma de la muestra con un torniquete de banda con broche de seguridad. ¿Okay? Y la posición de la mano, fíjense, debe de la mano del brazo del paciente, totalmente extendido. Aquí está hacia abajo, pero el paciente lo puede colocar sobre una superficie de manera, digamos, ya no hacia abajo, sino sobre la superficie, paralela a la superficie donde esté recostado o donde esté apoyado. Y en la parte inferior derecha tenemos los 2 tubos con tapa morada que fueron usados para tomar muestra para en el área de hematología, específicamente hematología completa. Bueno, en esta fotografía que estamos viendo aquí están dibujados las tapas de colores de los diferentes tipos de tubos que se pueden emplear para recolectar muestras sanguíneas. De arriba hacia abajo tenemos la tapa roja, ¿verdad?, que es la correspondiente junto con la amarilla para los estudios de bioquímica. Los tubos tapa roja generalmente pueden venir sin activador de superficie y otros con activador de superficie impregnado en las paredes del tubo para acelerar el proceso de coagulación, y son útiles para la obtención de suero, al igual que los de tapa amarilla. Los de tapa amarilla, además de tener activador, tienen un gel separador que hace posible que una vez que se coagule la muestra se separe claramente el suero del paquete eritrocitario. Y esto es fundamental en ciertos parámetros de bioquímica, como la glicemia, en donde cuando el suero pasa mayor tiempo del usual antes de ser separado del paquete eritrocitario o del coágulo, puede haber una disminución de la glicemia del paciente, que no dependa pues del paciente mismo y de su estado de salud, sino del tiempo que el suero ha permanecido en contacto con el coágulo. Y esto lo evita el gel en el caso de estos tubos de tapa amarilla. Los tubos de tapa celeste tienen citrato de sodio, útiles para el perfil de la coagulación, pruebas propias de hematología, en donde se utiliza plasma, el plasma que se obtiene y se separa, que es el plasma citratado. Para ello es necesario evitar que la sangre se coagule y luego se centrifuga para separar el plasma, y es el plasma el que se utiliza para la determinación de este llamado perfil de la coagulación, en donde entra el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial, el fibrinógeno, los dímeros D, etcétera. El tapa morada es el tubo que más usualmente se emplea
para realizar las pruebas de hematología completa, hemoglobina, hematocrito, recuento de blanco, recuento de plaquetas, etcétera. Tiene DTA, los más recomendados, los que son dipotásicos o K2, evita la coagulación de la sangre y la mantiene fluida. En el caso de la hematología completa no se emplea el plasma, sino la sangre por completo. Por eso se llama hematología completa, porque la sangre es totalmente mezclada, la sangre completa, plasma y glóbulos blancos, rojos y plaquetas mezclados con el plasma, lo que se evalúa para hacer la hematología completa. Y por último tenemos los de etapa verde, que son aquellos que tienen heparina, otro anticoagulante que se utiliza, la heparina de litio, se utiliza en muchos casos para cierto tipo de exámenes o parámetros bioquímicos. Estos son entonces los que diríamos las tapas esenciales, los colores de las tapas esenciales. Existen otros tantos que los voy a mostrar más adelante o en la siguiente diapositiva, pero diríamos que estos son los más empleados, los que más comúnmente y frecuentemente se utilizan. Muy bien, en esta diapositiva ya aparece un cuadro en donde se quiere resaltar el orden de extracción de la muestra y los tubos que se deben ir colocando en el mismo orden, de arriba hacia abajo, dependiendo de lo que el paciente tenga, y los colores de las tapas de los tubos. Si un paciente tiene, por ejemplo, le tienen que realizar un hemocultivo y además de eso tiene un perfil de la coagulación y tiene parámetros bioquímicos, entonces ¿qué pasa? ¿Cuál tubo debo meter primero cuando utilizo el sistema de extracción de tubos al vacío? En primer lugar, siempre que el paciente tenga un estudio bacteriológico tipo hemocultivo, debe ser el primer tubo, es el de bacteriología, si es al vacío. Si el paciente tiene hemocultivo y no se tiene a mano el tubo al vacío para la realización de la toma de la muestra, hay que tomar la muestra por completo, tanto para hemocultivo como para los demás parámetros o secciones del laboratorio clínico, dependiendo de los exámenes que le hayan solicitado al paciente, con jeringa. Y se debe calcular cuánto se necesita de sangre para saber el tipo de o el volumen o capacidad de la jeringa que se vaya a utilizar. Pero si se tiene el tubo y tiene estas características, el paciente tiene en el petitorio de examen hemocultivo, tiene perfil de la coagulación, tiene estudios de bioquímica. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a introducir primero? La de hemocultivo. Y fíjense, es del área del uso de microbiología, porque es un estudio bacteriológico lo que se hace, y debe invertirse, porque esto tiene en su interior un anticoagulante 5 veces. Luego introducir el tubo tapa celeste, que es el de citrato de sodio para los estudios de perfil de la coagulación, y se debe invertir también de 3 a 4 veces. Luego vendría el de tapa amarilla o el de tapa roja, dependiendo, o este de tapa como anaranjada, dependiendo de los que tengamos para bioquímica. Si tenemos el de tapa roja, metemos el de tapa roja, y aquí dice que se debe invertir de 8 a 10 veces, o lo dejamos en reposo en la gradilla. Luego tenemos este verde y este más clarito, que es de heparina, que es para estudios muy específicos de química, pero en plasma, no en suero. Después vendría el de DTA, el tapa morada. Fíjense, el tapa morada, que es el empleado para la hematología completa, para estudios de banco de sangre, y se debe invertir de 8 a 10 veces también.
Hay unos que menos se utilizan, que es el DDTA con gel separador, que es para determinaciones de carga viral, pero son en laboratorios muy especializados, ¿no? Y el último que tiene oxalato como anticoagulante, ¿verdad? También se puede utilizar en química clínica, más que todo para pruebas en donde se utiliza plasma en vez de suero. Pero en esencia, pues este debe ser el orden. ¿Okay? Si el paciente no tiene hemocultivo, pero si tiene un perfil de la coagulación, tiene bioquímica y tiene hematología, debe ir primero el descitrato de sodio, ¿verdad? Mezclarlo bien, colocarlo sobre o colocarlo dentro de la gradilla para luego meter el tubo de bioquímica. Y de último tendría que ir el DDTA, que es el de hematología completa. Este debe ser el orden estricto, de acuerdo a los cánones bien fijados de las organizaciones en laboratorio clínico a nivel mundial. Ok, esta diapositiva se las traigo para que vean que una vez que se toman los tubos, la muestra en los tubos de tapa morada, estos deben ser colocados en unos mezcladores, como estos que vemos aquí. Aquí hay dos tipos de mezcladores o dos modelos. Y eso, ellos se van a encargar de mezclar continuamente la muestra, para que en el momento en que la vayamos a tomar, esté bien mezclada antes de tomarla para realizar los estudios, en este caso, como estuvo tapa morada de hematología completa. Muy bien, cuando se toma la muestra sanguínea, ya sea que se tome con el sistema de tubos al vacío o con jeringa, y el paciente tiene hematología completa, como les dije, pues el tubo tapa morada es el que tiene el anticoagulante por excelencia, recomendado de manera universal para hacer los estudios de hemoglobina, hematocrito y recuentos celulares sanguíneos. Esa muestra también se toma en cuenta para realizar el llamado extendido sanguíneo. En la parte superior de la diapositiva del lado izquierdo estamos viendo la técnica de los dos portaobjetos. Del otro lado vemos las partes de ese extendido. El extendido ideal debería tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Ese extendido luego debe ser teñido, es decir, sometido a coloraciones de rutina de hematología y llevado por tanto al microscopio para observarlo, tanto la morfología de las células rojas como las blancas como las plaquetas, y hacer la llamada fórmula leucocitaria, también denominado hemograma de Chilling, que es un recuento de las células blancas, de los leucocitos, 100 células blancas, un recuento diferencial porcentual, en donde se cuentan 100 células blancas y se determina cuántos son neutrófilos, cuántos son linfocitos, cuántos son monocitos, y eso se expresa en porcentaje. Este procedimiento hoy en día, en cuanto al recuento diferencial, el recuento de leucocitos, rojo, plaqueta, hemoglobina, hematocrito, se ha agilizado con el empleo de los contadores o hematológicos automatizados. Sin embargo, la observación microscópica no puede ser de ninguna manera sustituida por los estudios de los autoanalizadores hematológicos. Por eso es que el extendido sanguíneo siempre debe ser realizado, ya sea de la sangre que se haya tomado en el tubo tapa morada y preferiblemente, si es posible, de la sangre sin anticoagulante. Es decir, que al final de la toma de la muestra por el sistema de tubos al vacío, siempre en la aguja queda, con la que se ha hecho el pinchazo, queda una gotita de sangre. Esa gotita de sangre se puede colocar sobre una lámina portaobjeto y con ayuda de la otra se hace un buen extendido. Por eso es que cuando se va a tomar muestra y el paciente sanguínea y el paciente tiene hematología completa,
Siempre es bueno tener a su lado y bien preparado, junto con los tubos y todo el material que se necesita para la extracción sanguínea, láminas portaobjeto bien limpias, una para extender y la otra para colocar encima y hacer el extendido sanguíneo respectivo de ese paciente. Muy bien, en cuanto a las posibles complicaciones en la extracción sanguínea, tenemos la alteración de parámetros del laboratorio por excesivo tiempo de postura del torniquete o mala relación sangre-anticoagulante. Esto tiene que ver más que todo con lo que ya les venía diciendo. El torniquete se debe colocar y una vez que tenemos cierta idea de dónde vamos a pinchar. Si todavía tenemos dudas, lo colocamos para que se puedan ver mejor las venas y luego lo soltamos para terminar de acomodar lo que necesitemos para la toma de la muestra y lo volvemos a colocar una vez que ya tengamos todo a punto para tomar la muestra, que no debe pasar más de 3 minutos entre la puesta y toda la toma del torniquete y toda la toma de la muestra, el procedimiento como tal. Y lo de la mala relación sangre-anticoagulante tiene que ver con todos los tubos que tengan anticoagulante. Los tubos que tienen anticoagulante, como el tubo tapa morada, el tubo tapa celeste, el tubo tapa verde, en los tubos al vacío, y ya sea que se prepare, que no sean al vacío, sino que se preparen en el laboratorio, o que se tome la muestra con jeringa, la sangre que ellos contengan tiene que tener una relación adecuada y correcta con respecto al anticoagulante. Los tubos al vacío traen un indicativo de hasta dónde tiene que llevarse el nivel de la sangre para que haya una buena relación entre el anticoagulante que ya trae el tubo y la sangre que debe contener o que se debe extraer y colocar en el tubo. No debe haber ni más sangre ni menos sangre. Si hay menos sangre, la sangre se diluye y hay alteraciones en los parámetros. En el caso particular del tubo tapa morada, si hay más sangre de la que debe haber por la cantidad de anticoagulante, puede haber formación de coágulos y esto también altera los parámetros, y en algunos casos de los laboratorios que utilicen autoanalizadores hematológicos pueden dañar el autoanalizador, ya que los coágulos obstruyen el líquido que atraviesa o que pasa a través de todas las mangueritas que tienen en su interior y puede llevar al colapso del equipo. Y si se hace manual, pues va a haber alteraciones en los parámetros, tanto en que la sangre esté muy diluida por un exceso de anticoagulante y poca sangre, o en el caso de que se formen coágulos por un exceso de sangre. En cuanto en segundo término, tenemos que se debe evitar la tracción excesiva del émbolo de la jeringa cuando tomemos muestra sanguínea con jeringa, ya que generalmente eso puede colapsar la vena o puede propiciar la formación de burbujas, que la sangre entre en forma de torbellino, ¿verdad? Y esas burbujas generalmente producen hemólisis. Luego tenemos que, por eso se dice que no se deben generar burbujas con la jeringa, ya que se produce hemólisis. Se debe evitar también atravesar la vena. Siempre se debe pinchar una vez que se elige la vena en posición paralela a la vena y en la misma dirección de ella, no atravesarla. Si la atravesamos, pues indudablemente sale sangre al principio, pero ya después se detiene y se forma un hematoma. Se debe extraer un poco la aguja una vez que se pincha e introducir de nuevo con cuidado para que asegurarnos que haya un buen fluido, una buena entrada de sangre a la jeringa o al tubo si es el sistema de extracción de tubos al vacío. Y por último, pues no se deben pinchar venas superficiales en personas que por su tez, el color de su tez, de su piel son blancas y se ven algunas venas azul verdosas a simple vista, y estas no son venas adecuadas para ser pinchadas. Generalmente son venas de un calibre muy
muy estrechos, son venas que se colapsan apenas son pinchadas por cualquier método, y debido a que son muy finas. Ok, seguimos con las posibles complicaciones de la extracción sanguínea. Si se toma la muestra con jeringa, no se debe extraer la aguja con el torniquete puesto. Una vez que se extraiga, si es con jeringa, toda la cantidad posible de sangre que se necesite, inmediatamente antes de llegar al volumen final, se debe soltar el torniquete, y una vez que se tome todo el volumen de sangre que se necesita, se debe colocar una torunda de algodón con alcohol isopropílico sobre el sitio del pinchazo, y luego se saca la aguja. Se debe vigilar la reacción del paciente a la venipuntura. Se le debe indicar, dar instrucciones de cómo hacer la hemostasia de contacto en el lugar del pinchazo. Sí, y que se le debe aconsejar que se quede sentado por unos minutos, por lo menos como entre 3 y 5 minutos. Si consume antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, de allí lo importante que es saber si el paciente consume ciertos fármacos. No se le debe dejar marchar al paciente hasta estar seguros de que no sangra. Y en el sitio del pinchazo, de preferencia, se debe colocar una bandita, ¿verdad?, adhesiva. Si el paciente tiene un catéter venoso, ya que sea ambulatorio o que esté hospitalizado, el catéter venoso colocado para administrarle medicamentos o hidratación, se debe extraer la muestra sanguínea no del lado donde tiene el catéter, sino del lado contrario, preferiblemente. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar del estudio de la sangre y qué son los anticoagulantes, qué importancia tienen, cuáles son sus mecanismos de acción, y en el área de hematología, pues particularmente, ¿para qué se utilizan? Primero que todo es importante darles unas nociones acerca de lo que es la sangre. La sangre se considera un tejido conectivo, pero es un tejido fluido, de color rojo. Ese color se lo da específicamente la hemoglobina, contenida en los glóbulos rojos, que es un pigmento respiratorio. Es más espesa que el agua en cuanto a viscosidad. Su temperatura está alrededor de los 38 grados centígrados y tiene pH neutro, entre 7,35 y 7,45. Ok, tenemos cuáles son los componentes de la sangre. Un 55%, entre un 50 y un 55% de la sangre viene a ser plasma, ¿verdad? Su contenido básicamente son agua, sales y proteínas plasmáticas. El agua es un solvente para transportar sustancias en sus funciones. Las sales, ¿verdad?, mantienen el pH. Están constituidos por sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, ion bicarbonato, y facilitan la permeabilidad de las membranas de las células sanguíneas, y en particular de los glóbulos rojos. Y las proteínas plasmáticas también participan en el balance osmótico, y la mayor parte de ellas son, el mayor contenido es de albúmina. Luego vienen las enzimas de coagulación, está el fibrinógeno, y están las inmunoglobulinas, que participan en el sistema inmunitario de defensa, generalmente en la respuesta humoral. Y la otra parte de la sangre, que sería alrededor de un 45%, está constituida por los elementos formes o celulares, en donde entran eritrocitos, leucocitos, plaquetas y algunos nutrientes que no son células. Los eritrocitos ya sabemos que su función fundamental es el transporte de oxígeno y CO2, ese intercambio gaseoso. Los leucocitos intervienen en la defensa contra las infecciones, en la respuesta inmunitaria, básicamente.
celular y humoral. Las plaquetas intervienen en el proceso específico de hemostasia y coagulación. Y entre los nutrientes, pues tenemos la glucosa, los ácidos grasos, vitaminas, hormonas y otros productos metabólicos. Muy bien, entonces aquí tenemos, el agua representa alrededor del 90% de la constitución de la sangre. Entre las sustancias pues alimenticias disueltas o en suspenso, con los lípidos, los gases y otras sustancias de desecho, como el ácido úrico y el amoníaco. Las proteínas plasmáticas contenidas en la sangre están las albúminas, las globulinas, las alfa, beta y gamma globulinas. El fibrinógeno, los factores de la coagulación, además de los aniones, conocidos como cloro, fosfato, sulfatos y bicarbonato, y algunos cationes, como el sodio, potasio, calcio y magnesio. Este es el contenido básicamente no celular de la sangre. ¿Cuáles son las funciones de transporte de la sangre? Generalmente se encarga del intercambio gaseoso, que ya sabemos, oxígeno, CO2, y entre los pulmones y el resto del cuerpo. También tenemos nutrientes, se encarga de llevar nutrientes desde el tracto digestivo y a los lugares de almacenamiento del resto del cuerpo. Productos de desecho, para que sean desintoxicados o removidos a nivel de hígados, pulmones y también riñones. Tenemos las hormonas, que van desde las glándulas, en donde son producidas, hasta las células donde deben llevar a cabo sus funciones. Y también aporta, por tanto, durante la vasodilatación, calor a la piel, para ayudar a regular la temperatura corporal, tanto a nivel de la vasodilatación como la vasoconstricción. Otras funciones vienen siendo, por lo menos las que llevan a cabo la protección del organismo a través de los leucocitos o células blancas o glóbulos blancos, como lo conocemos, que participan en las funciones de defensa del organismo contra los microorganismos invasivos, células cancerígenas, los anticuerpos y otras proteínas que son derivadas de la interacción y activación de estas células sanguíneas, en especial los linfocitos B, que destruyen sustancias patógenas. Los factores de la coagulación y las plaquetas, que inician la coagulación de la sangre y ayudan a minimizar la pérdida de sangre durante una hemorragia por básicamente lesión de vasos sanguíneos de mediano y pequeño calibre. Muy bien, entre los tipos de pruebas de rutina que se realizan en la sección de hematología tenemos la hematología completa, que puede ser manual o automatizada, que incluye hemoglobina, determinación de hematocrito, cuenta blanca y plaquetaria, diferencial leucocitario, la llamada fórmula leucocitaria o hemograma de Chile, la velocidad de sedimentación globular o BCG, la determinación de grupos sanguíneos, el perfil de la coagulación, entre los que se encuentran los llamados tiempos de la coagulación, conocidos como TP o tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial o TTP y tiempo de trombina, TT. También se hacen determinaciones de fibrinógeno, de dímeros D, entre otros. Para realizar el diferencial leucocitario, lo que ya les había explicado, se debe evaluar la imagen celular sanguínea y se necesita del llamado extendido sanguíneo coloreado. Para eso se debe hacer el tejido sanguíneo primero y luego teñirlo con las coloraciones de rutina que se emplean generalmente en hematología y que van a ser explicadas posteriormente. Ok, entonces los anticoagulantes son sustancias que generalmente su función fundamental es impedir la coagulación. Y en el laboratorio clínico y en el área de hematología es imprescindible que la sangre se mantenga fluida para poder detectar y hacer el análisis de los diferentes parámetros
relacionados con la sangre, tanto de la parte plasmática como de la parte llamada sangre total, en donde se encuentran las células o elementos formes. Los anticoagulantes se pueden dividir o clasificar en 3 grupos de acuerdo al mecanismo de acción que ellos llevan a cabo para impedir la coagulación. En primer lugar tenemos aquellos que precipitan el calcio en forma de sal, entre los cuales se encuentran las mezclas de oxalato, el oxalato de potasio y el citrato de sodio al 3.2 o 3.8%, que es el que más le he nombrado, y es este último, el citrato de sodio, el que se utiliza para evaluar los parámetros del perfil de la coagulación. En segundo lugar tenemos aquellos que fijan el calcio en forma no iónica. Ellos secuestran, atrapan el calcio en forma no iónica, y entre ellos está el EDTA o el etilendiamino tetracético, que es su nombre, digamos, el nombre real o lo que significan las siglas. Puede ser dipotásico, que es el más utilizado, o tripotásico. Y por último tenemos el grupo de aquellos anticoagulantes que actúan inhibiendo a la trombina o protrombina, que son elementos, factores de la coagulación que propician el proceso de formación de la fibrina, que es el producto final y el más importante del coágulo. Y aquí en este grupo se encuentra la heparina. Ok, esto se lo traigo para que recordemos los tubos que tienen anticoagulantes y de qué color es su tapa: azul, morada o verde. La azul tiene citrato de sodio para los estudios del perfil de la coagulación, la morada tiene EDTA, dipotásico o tripotásico para los estudios de hematología completa, y la verde tiene heparina, ¿verdad?, que generalmente se utiliza para extraer plasma para estudios de bioquímica. Ok, en primer lugar tenemos el EDTA. El EDTA es del tipo de anticoagulante que generalmente fija de forma no iónica el calcio. El calcio es imprescindible para que las proteínas de la coagulación actúen y procedan a propiciar la formación fisiológica del coágulo. Cuando se le extrae a la sangre el calcio, se impide que el proceso de coagulación se dé. Él se utiliza fundamentalmente para recuentos celulares y para obtener también parámetros como hemoglobina, hematocrito. Permite realizar el hematocrito y el frotisanguíneo también, hasta 2 horas después de extraída la muestra. Impide la aglutinación de las plaquetas, o agregación, mejor dicho. Pero se debe tener mucho cuidado de no dejar por mucho tiempo la muestra en contacto con EDTA más allá de 4 horas. El exceso afecta tanto los hematíes y leucocitos, de allí que debe haber una proporción correcta entre el anticoagulante que tiene el tubo y la sangre que debe contener para el anticoagulante. Una buena relación muestra sanguínea anticoagulante. Más de 2 miligramos ml de sangre, de más de 2 miligramos de EDTA por ml de sangre puede ocasionar una reducción significativa del hematocrito por centrifugación y un aumento de la concentración de un parámetro que es medido por los autoanalizadores hematológicos, que se conoce como la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es un parámetro que se obtiene dividiendo la hemoglobina entre el hematocrito. El recuento plaquetario puede verse artificialmente elevado cuando existen fragmentos suficientemente grandes que son considerados como plaquetas normales, al mismo tiempo que puede haber lo que se llama un efecto in vitro que se da en algunos pacientes, que es la llamada falsa trombocitopenia o disminución de los valores de plaquetas por un exceso en el tiempo o una prolongada, diríamos, se hablaría de mejor forma o de manera correcta, una prolongada exposición del EDTA
de la sangre a la EDTA. Cuando se toma una muestra sanguínea y a las 7 de la mañana y se viene procesando a las 12 del mediodía. Esto se debe evitar al máximo. ¿Cuáles son las concentraciones o la proporción que debía haber EDTA sangre? De 0,1 a 0,2 ml de EDTA por ml de sangre, o de 1 a 2 miligramos por ml de sangre. Bueno, con respecto a la heparina es se le dice que es un anticoagulante fisiológico porque la heparina existe como sustancia circulante en nuestra sangre y participa en el llamado en la llamada control fisiológico de la activación de la coagulación, o diríamos mejor, la regulación de la llamada cascada de la coagulación. Actúa impidiendo que la protrombina se transforme en trombina, y que también la trombina si se forma la trombina, aún formándose la trombina, impide que la trombina transforme el fibrinógeno en fibrina. La fibrina es el producto final del proceso de la coagulación y es la que se encarga, y podríamos decir, es el producto más importante del coágulo, porque se encarga de englobar a todas las células que se están saliendo del vaso sanguíneo por una lesión y detiene el sangrado. No se recomienda para realizar frotis sanguíneos ni para hacer recuentos tampoco. Afecta el recuento leucocitario en particular. La proporción adecuada en que debe ser utilizada es de 0,1 a 0,2 miligramos de heparina por ml de sangre. Dice que no afecta el tamaño corpuscular ni el hematocrito. Por eso es que los tubos capilares para la punción capilar u obtención de sangre por punción capilar tienen heparina, porque con ello se puede hacer hemoglobina, hematocrito y otros recuentos diferentes al recuento de blanco. En última instancia, si no se puede obtener sangre venosa o arteria, bueno, básicamente la venosa es la más adecuada. Se prefiere obtener capilar, si se puede, y tomando en cuenta pues que la heparina de los tubos capilares etapa de bandas rojas puede alterar el recuento leucocitario. Es ideal para estudios de hemólisis y de hemoglobinopatía en el área de hematología. En el caso del citrato de sodio, que puede ser a 3.8 o 3.2%, más recientemente el Comité de Estandarización Internacional en Hematología, que regula lo que se puede considerar como el deber ser de los procedimientos del área de hematología y de sus parámetros, recomienda el uso mejor del citrato de sodio al 3.2%. El citrato de sodio, su mecanismo de acción es que él impide que el calcio, ¿verdad?, se ionice, generalmente lo precipita e interfiere, por tanto, con la coagulación, con todo lo que tiene que ver con las vías enzimáticas que conllevan a la formación del coágulo y a la activación de los factores de la coagulación. Se utiliza para realizar pruebas de hemostasia y las llamadas pruebas del perfil de la coagulación, y para obtener el llamado plasma citratado, que es donde se mide la actividad de los factores de la coagulación. La proporción sangre anticoagulante es de 9 partes de sangre por 1 parte de citrato. Esta proporción debe tratar de mantenerse sin alteración para que los estudios del perfil de la coagulación y sus resultados sean los más adecuados y los más cercanos a la realidad. Ok, ya para finalizar esta clase, ¿verdad?, en lo que respecta al tema de extracción de muestras sanguíneas y anticoagulantes,
Tenemos entonces fotografías de diversos tipos de autoanalizadores hematológicos que hoy en día pues se emplean para el estudio sistematizado y automatizado de los diversos parámetros hematológicos, a partir generalmente de las muestras tomadas en los tubos con tapa morada o con EDTA dipotásico o tripotásico. En las próximas clases estaré hablando en primer lugar del extendido sanguíneo, cómo se realiza, cuáles son los errores más comunes, cuáles son las técnicas, por supuesto, para realizar extendido sanguíneo, y por último de las llamadas tinciones o coloraciones de rutina hematológica. Muchas gracias por su atención y estamos entonces atentos a la interacción con respecto a este material y las preguntas que luego tengan que hacer con respecto al material facilitado.